El día que fui a un motel con mi cuñado y por coincidencia, mi hermana estaba en la habitación de al lado con mi esposo. Pero a diferencia de mi hermana, yo no estaba allí para hacer nada malo. El día en que mi hermana cumplía 1 año de noviazgo, mi cuñado se acercó a mí pidiéndome ayuda para preparar una sorpresa romántica. Quería pedirle matrimonio. Me contó que deseaba algo más íntimo y especial y pensaba alquilar una habitación de hotel, decorarla con regalos, globos y flores y pasar allí la noche con ella. Me preguntó si podía ayudarle con la decoración y acepté. Dijo que intentaría reservar la habitación por todo el día para que tuviéramos tiempo suficiente para preparar todo antes de la noche. Le conté a mi esposo sobre los planes. Le dije el día, la hora y el lugar. Y él no vio ningún problema. De hecho, me apoyó totalmente. Sin embargo, el día acordado, el hotel llamó a mi cuñado para avisarle que no podrían mantener la reserva durante todo el día, ni siquiera pagando un adicional. De último momento. Empezamos a buscar otro hotel, pero como era feriado, todo estaba lleno. No había habitaciones disponibles en ningún sitio. Fue entonces cuando le sugerí por qué no pruebas con un motel. Uno más elegante, bien decorado. Al final da lo mismo. Él estuvo de acuerdo y logró reservar una habitación en un motel bonito y bien arreglado. Acordamos ir durante el día para decorarlo y que en la noche él volvería con mi hermana para la sorpresa. Pero en la prisa, olvidé avisarle a mi esposo que el lugar había cambiado. Ya no sería un hotel, sino un motel. Llegamos y empezamos a decorar. Él inflando globos de un lado, yo del otro. Hasta que de repente escuchamos gritos provenientes de la habitación de al lado. Eran gritos de mujer, pero no eran gritos cualquiera. La voz sonaba increíblemente parecida a la de mi hermana. En ese momento me desconcerté, pero traté de ignorarlo. Pensé, imposible, no puede ser. Pero mi cuñado también la oyó. Se detuvo. Me miró confundido, y vaya, esa voz suena muchísimo como la de tu hermana. Y entonces la mujer volvió a gritar. En ese instante lo supe. Era mi hermana. El corazón se me aceleró. Pero no por mí, sino por él. Pensé en lo devastador que sería para él. Era un hombre tan bueno. Aún así, me quedé en silencio hasta que él me miró con los ojos llenos de lágrimas. Y me estoy seguro de que es ella. Ver su sufrimiento me rompió el corazón. Y fue entonces que, aunque deseaba con todo mi ser que fuera solo una confusión, decidí golpear la puerta de la habitación de al lado. En el fondo, aún tenía la esperanza de estar equivocada. Y entonces, golpeé la puerta con fuerza, el corazón acelerado, la mano temblando. Con cada segundo que pasaba, la angustia se volvía casi insoportable. No hubo respuesta. Golpeé de nuevo, aún más fuerte. Podía oír movimientos del otro lado. Pasos apresurados, voces ahogadas, un arrastrar de muebles. Estaban intentando ganar tiempo. Mi cuñado, parado a mi lado, tenía los ojos llorosos y la mandíbula tensa. Yo podía sentir su desesperación tanto como la mía. No era solo miedo de lo que íbamos a encontrar. Era el tipo de dolor que uno siente cuando comienza a entender que la vida se va a dividir en dos, el antes y el después de aquella puerta. Finalmente, después de una eternidad, el picaporte giró. La puerta se abrió con un chirrido lento, como si hasta el propio ambiente estuviera vacilante en revelar la podredumbre que escondía. Allí estaba ella, mi hermana, despeinada, con el rostro enrojecido, vistiendo apenas una blusa holgada que, de lejos, parecía no ser suya. Parpadeó, irritada con la claridad del pasillo, y al vernos, la irritación se convirtió en shock, pero duró apenas un segundo. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó, con la voz áspera, intentando sonar autoritaria, como si nosotros estuviéramos invadiendo su privacidad. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, vi por encima de su hombro, y lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. Allí dentro, todavía ajustándose los pantalones, estaba mi marido. Mi marido. Él se congeló cuando nuestras miradas se encontraron, como un animal atrapado en una trampa. La vergüenza estampada en su rostro, las manos temblorosas intentando esconder lo que ya no podía ser ocultado. Mi cuñado soltó un sonido ahogado, como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Dio un paso hacia atrás, como si aquello fuera suficiente para escapar de la escena, de la realidad, del dolor aplastante que nos rodeaba. «No es lo que parece», gritó mi hermana de repente, levantando las manos, la voz cortante y desesperada. Yo solo vine a hablar con él. Es coincidencia. Nos encontramos aquí sin querer. Hablar. Sin querer. Sin ropa. En un motel.
Su cinismo me golpeó como una bofetada en la cara. Pero en aquel momento, lo que más me dolió no fue la traición en sí. Fue mirar a mi cuñado. Ver al hombre bueno que confiaba en ella ciegamente derrumbándose justo frente a mí. Ver cómo él todavía intentaba, por un segundo, creer en aquella mentira absurda, como si quisiera desesperadamente que todo tuviera una explicación plausible, pero no la tenía. Él negó con la cabeza, lágrimas descendiendo por su rostro sin que siquiera intentara impedirlo. Quise abrazarlo, protegerlo, pero mis propias piernas apenas conseguían sostenerme. La rabia hervía dentro de mí, mezclada con una tristeza profunda, pero mi dolor parecía pequeño ante el suyo. Mi hermana, percibiendo que las excusas no estaban funcionando, cambió de táctica. Se hizo la víctima. Comenzó a llorar, a decir que era culpa de él, de mi cuñado, que él era frío, distante, que ella estaba carente y vulnerable. Mi marido no decía nada. Se quedaba allí, callado, la cabeza baja, como un cobarde que no tiene ni la decencia de enfrentar las consecuencias. Sentí ganas de gritar, de destruir todo a mi alrededor. Pero permanecí inmóvil, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la cual no conseguía despertar. Vi a mi cuñado alejarse, tambaleándose por el pasillo, como si cada paso doliera físicamente. Y yo lo seguí, porque en aquel momento, yo sabía. Él me necesitaba más de lo que yo necesitaba aquellas explicaciones patéticas. Dejé a mi hermana llorando, dejé a mi marido avergonzado, y me juré a mí misma que aquella sería la última vez que ellos me verían bajar la cabeza. Ellos me habían traicionado, pero la herida que dejaron en él, esa, jamás la perdonaría. Salimos del pasillo de aquel motel como si huyéramos de una explosión. El mundo parecía en cámara lenta. Yo oía mi propio corazón latiendo fuerte en mis oídos, las piernas débiles, el pecho aplastado. El rostro de mi cuñado parecía el retrato de la devastación. Él no miraba nada, no hablaba, apenas caminaba en línea recta, como un fantasma. Cuando llegamos al estacionamiento, él se derrumbó. Se apoyó en el capó de su coche y comenzó a llorar. No era un llanto contenido o avergonzado. Era un llanto de perder el aire, de doblar el cuerpo de tanto dolor, de sollozar como si el alma se estuviera rasgando por dentro. Yo nunca había visto a un hombre llorar así. Nunca. Yo también quería llorar. Quería gritar hasta perder la voz, pero ante su sufrimiento, me contuve. Porque, de alguna forma, aquello me dolía más que la traición que yo misma había sufrido. Entonces, me acerqué despacio, sin decir nada. Solo me quedé allí, a su lado, silenciosa, como quien intenta ofrecer un ancla para que alguien se sujete en medio de la tempestad. Le tomó tiempo conseguir respirar de forma normal. Cuando finalmente levantó el rostro, los ojos rojos e hinchados, me miró como si estuviera pidiendo ayuda sin usar palabras. «Ven conmigo», susurré. Mi voz salió fallida, temblorosa, pero él entendió. Entré en mi coche y él, sin discutir, me siguió. Yo no podía volver a casa. No podía enfrentar a mi marido, exmarido. Ya comenzaba a corregirlo mentalmente y fingir que todo estaba normal. No sabía ni por dónde empezar. No sabía qué decir, qué hacer. Solo sabía que no quería dejarlo solo. Cuando llegamos a mi casa, una casa que hasta aquella mañana parecía tan segura, tan llena de planes y sueños, el vacío me golpeó como un mazo. Todo allí llevaba su olor. Las fotos en el estante, los abrigos colgados, la taza de café en el fregadero. Todo ahora estaba sucio, corrompido. Mi cuñado entró vacilante, como si estuviera invadiendo. Yo solamente cerré la puerta con llave y dejé las llaves en la primera superficie que encontré. Ya no había reglas, ya no había protocolo para aquella situación. Estábamos los dos náufragos intentando agarrarse a cualquier pedazo de madera en el mar revuelto. Nos sentamos en el sofá, sin valor para mirarnos el uno al otro. El silencio era pesado, sofocante. Yo sentía las lágrimas ardiendo detrás de los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Tenía que ser fuerte. Por él. Por mí. Fue él quien rompió el silencio primero, con la voz ronca de tanto llorar. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta quedó en el aire, flotando entre nosotros, como una sentencia. Cerré los ojos por un instante, intentando encontrar una respuesta. Pero la verdad era que yo tampoco sabía. Nada, todavía no, respondí bajito. Necesitamos pensar. Necesitamos entender qué pasó. Procesarlo. Él asintió lentamente, frotándose la cara con las manos. Parecía exhausto, destruido. No quiero verla. No quiero oír su voz.
No ahora, murmuró. Ni yo, confesé. Vamos a guardar esto solo entre nosotros por ahora. No hablar con nadie. Al menos hasta que consigamos respirar de nuevo. Él asintió en silencio. No era un pacto de cobardes. Era el último intento de preservar lo que quedaba de nuestra dignidad antes de enfrentar al mundo allá afuera. Pero el sufrimiento era insoportable. Cada segundo dentro de aquella casa era como andar descalza sobre cristales rotos. Cada recuerdo me hería de una manera nueva. Y peor, no era solo mi dolor el que cargaba. Era su dolor también. Lo miré sentado allí, con las manos temblorosas y la mirada perdida, y algo dentro de mí se rompió. Ellos nos destruyeron. Ellos se rieron de nuestra confianza, escupieron en nuestra lealtad. Y aún así, en aquel momento, todo lo que yo quería era proteger a aquel hombre bueno de la crueldad que acabábamos de presenciar. Porque si el mundo ya nos había dado la espalda, al menos todavía nos teníamos el uno al otro. Durante algunos días la casa quedó sumergida en un silencio pesado. Mi cuñado prácticamente se mudó a la habitación de invitados. Ninguno de nosotros tenía fuerzas para hablar sobre lo que pasó. El único acuerdo silencioso era el de intentar, de alguna manera, sobrevivir al dolor. Cada uno a su manera, Pero, como en toda tragedia, la calma no duraría mucho tiempo. En una tarde sofocante, mientras yo intentaba distraerme lavando los platos que ya ni tenía ganas de usar, oí golpes fuertes en la puerta. Sentí el estómago revolverse en el acto. Algo me decía que nada bueno vendría de allí. Abrí la puerta y allí estaban ellos. Mi hermana y mi... Dios, qué difícil era todavía llamarlo así. Marido. De la mano, como si fueran víctimas de una gran injusticia. El cinismo estampado en sus rostros me causó náuseas. ¿Podemos hablar?, preguntó mi hermana, con una voz dulce que yo sabía era pura falsedad. No respondí. Solamente me aparté y dejé que entraran. Mi cuñado, que estaba en la sala, se levantó de inmediato, tenso. Ellos se sentaron como si fueran dueños del lugar. Mi marido, exmarido, me miró con una expresión de reprobación, como si yo hubiera cometido algún crimen imperdonable. Entonces mi hermana comenzó. «Mira, nosotros sabemos lo que intentaste hacer», dijo ella cruzando los brazos. «Tú armaste toda esa escena para separarnos. Tú manipulaste todo. Tuve que contenerme para no reír de nervios. Era surrealista. Era enfermizo». «¿Estás hablando en serio?», pregunté, la voz entrecortada. «Claro que sí», continuó ella, inflando el pecho como si estuviera a punto de presentar la tesis del siglo. «Siempre has tenido envidia de mí. Siempre quisiste destruir mi felicidad. No es coincidencia que hayas llevado a mi novio a un motel, y después hecho toda esa escena». «¡Basta!», mi cuñado se levantó, rojo de rabia. «Fuiste tú quien estaba allí traicionando. Yo vi, yo oí. ¿Cómo te atreves?». Ella se volvió hacia él con una mirada gélida y venenosa. «Ah, claro, ahora eres inocente, ¿no? Apuesto a que ni siquiera sabes bien lo que viste. Apuesto a que ella te envenenó contra mí». Mi marido solo bajaba la cabeza, encogiéndose. No tuvo siquiera la dignidad de negar, de admitir. Nada. Cobarde hasta el final. Las palabras de ella comenzaron a esparcirse como veneno. En menos de un día, la familia entera se enteró. Pero, claro, la versión que oyeron fue la suya. Fui acusada de haber armado una trampa para separarlos, de ser envidiosa, rencorosa, cruel. «¿Cómo tuviste el valor de destruir la felicidad de tu hermana?», me preguntaron. Mi madre me llamó llorando, diciendo que estaba decepcionada conmigo. Mi padre, tan rígido, me mandó un mensaje frío diciendo que no quería involucrarse más en mis teatros. Mis tíos, mis primos, todos, sin excepción, me dieron la espalda. Ellos eligieron creer en su historia. Fui humillada, pisoteada, pintada como una villana de telenovela barata. Yo, que había pasado la vida intentando mantener aquella familia unida, intentando ser buena, correcta, leal. Y ahora, yo era la traidora. Sentí ganas de gritar al mundo que todo era mentira, que yo era la víctima, que ellos eran los traidores. Pero nadie quería escuchar, porque era más fácil odiarme a mí que enfrentar la verdad fea y sucia que mi hermana y mi exmarido representaban. Me quedé sola, excepto por mi cuñado. Él fue el único que permaneció, el único que vio la verdad. Y eso, en aquel momento, fue lo único que me impidió derrumbarme del todo. Después de días siendo tratada como la peor persona del mundo, ya había aceptado que no había nada más que pudiera hacer. Las personas creen lo que quieren creer,
y en aquel momento parecía más conveniente para todos que yo fuera la villana. Mi cuñado, sin embargo, no se rindió. Yo percibía la manera como él me observaba en silencio, como si cargara dentro de sí una furia que todavía no había explotado. Fue él quien propuso la reunión. Confieso que dudé. No quería humillarme más ante aquella gente. No quería sentarme frente a personas que me señalaban con el dedo con miradas de desprecio. Pero por él, acepté. Tal vez fuera nuestro último intento de hacer justicia. Aquella tarde, sentados en la casa de nuestra madre, estaban todos. Mis padres, mis tíos, primos, hasta algunos amigos cercanos de la familia. Y claro, mi hermana y mi exmarido. Juntos, como si fueran víctimas de una conspiración absurda. Yo me senté en un rincón, sin decir una palabra. Mi presencia era ignorada, como si fuera una carga que se vieron obligados a soportar. Mis ojos estaban secos. Ya no tenía más lágrimas que ofrecer. Fue entonces que mi cuñado se levantó, sin rodeos, sin tartamudear. Traje pruebas, dijo, y la sala se sumergió en un silencio tenso. Colocó el celular en la mesa, lo conectó al televisor y comenzó a mostrar todo. Las fotos, los mensajes, las reservas del motel, el intercambio de conversaciones entre mi hermana y mi marido, combinando encuentros, intercambiando declaraciones repugnantes de amor y de deseo mientras, a nuestras espaldas, nos destruían. Con cada nueva imagen que surgía en la pantalla, yo veía los rostros en la sala cambiar. Primero incredulidad, después shock y, por fin, vergüenza. Mi madre se llevó la mano a la boca, sin conseguir disimular el horror. Mi padre, siempre tan duro, se ruborizó de rabia y bajó la cabeza. Mi cuñado no paró. Continuó leyendo, palabra por palabra, exponiendo sin piedad la suciedad que ellos intentaron esconder. Mi hermana intentó defenderse. Intentó gritar, hacer escándalo, decir que era un montaje, que todo estaba manipulado. Pero la cantidad de pruebas era tan abrumadora que ni ella consiguió mantener la mentira en pie. Mi exmarido permaneció mudo, encogido en el sofá como el cobarde patético que siempre fue. Cuando la presentación terminó, el silencio fue absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia mí, pero esta vez llenas de vergüenza y arrepentimiento. Era mi oportunidad de hablar, de levantarme, gritar, echarles en cara a todos ellos cuánto me hirieron sin siquiera escucharme. Pero no dije nada. Me levanté despacio, cogí mi bolso y miré a cada uno de ellos, uno por uno. Ahora lo saben, murmuré. Y, sinceramente, ya no marca ninguna diferencia. Vi lágrimas correr por los rostros de algunos. Vi intentos desesperados de acercarse, de pedir disculpas, de remendar lo que era irremendable. Pero yo ya estaba cansada de mendigar amor, comprensión, respeto. Sin mirar atrás, salí por la puerta. Dejé atrás a mi familia. Dejé atrás a los traidores. Dejé atrás el dolor. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo nuevo dentro de mí. Libertad. Ellos me perdieron. Y yo, finalmente me encontré. Los meses que siguieron fueron difíciles. Muy difíciles. Al principio todo parecía un vacío. Me despertaba y me preguntaba quién era. ¿Qué quedaba de mí después de que me robaron todo? Mi matrimonio, mi familia, mi reputación. Pero poco a poco, el dolor se fue transformando en algo diferente, algo más fuerte, algo que me hacía levantar de la cama todos los días, incluso cuando todavía sentía ganas de desaparecer del mundo. Mi cuñado, o mejor, mi amigo, porque ahora era eso lo que él era, estuvo a mi lado todo el tiempo, no como una sombra del dolor, sino como una prueba viva de que era posible sobrevivir a lo que nos hicieron. Nos veíamos casi todos los días. Al principio era extraño, silencioso, como dos soldados supervivientes del mismo campo de batalla, intentando entender cómo seguir adelante. Pero, con el tiempo, fuimos creando una amistad que jamás imaginé que pudiera existir. Era una relación basada en el respeto más profundo, en el sufrimiento compartido, en la comprensión silenciosa de quien sabe, sin necesidad de decirlo, lo que el otro lleva por dentro. No hubo romance, no hubo besos robados o promesas vacías. Era mucho más hermoso que eso. Era real. Hicimos pequeños viajes. Comenzamos nuevos hobbies. Reformamos partes de la casa. Reímos. Lloramos. Aprendimos a vivir de nuevo. Y cada paso, cada nueva respiración, era una pequeña victoria. Mientras tanto, mi hermana y mi exmarido, ellos se hundían, rechazados por la familia, aislados de los amigos.
vistos como la vergüenza de todos los que alguna vez los conocieron. No tardaron en comenzar a intentar acercarse de nuevo. Mensajes, llamadas, cartas dramáticas, pedidos de perdón adornados con justificaciones patéticas, intentos de reescribir la historia como si fueran víctimas de su propio error. Yo y mi amigo, porque ahora era eso lo que él era de verdad, recibimos los primeros contactos con una mezcla de incredulidad y desprecio. Pero fue en una tarde de domingo cuando la escena final ocurrió. Aparecieron personalmente, parados en mi puerta, delgados, abatidos, con miradas de súplica. «Nos equivocamos, lo sabemos», dijo mi hermana, la voz entrecortada. «Pero somos familia». Los miré a los dos, sin sentir nada más que un desprecio helado. «¿Familia?», repetí, dejando escapar una risa seca. «Ustedes perdieron ese derecho cuando decidieron apuñalar a quienes más confiaban en ustedes. Ahora pueden volver al agujero de donde salieron». Mi amigo, a mi lado, cruzó los brazos y dijo, «Firme, no son bienvenidos aquí. Nunca más». Cerré la puerta en sus caras. Sin gritar, sin llorar, sin temblar. Solo cerré. Y cuando oí el sonido del picaporte encajándose, fue como si también hubiera cerrado una parte dolorosa de mi vida. Lo miré. Él me miró. Y sonreímos. Era una sonrisa de quien sabe que perdió mucho. Pero, al mismo tiempo, ganó algo inestimable. La libertad. La libertad de cargar con quien no merece nuestro amor. Libertad de reconstruir la vida sin doblegarse ante quien nos lastimó. Libertad de ser feliz, sin miedo, sin culpa. Hoy lo sé. A veces, las peores traiciones no nos destruyen, nos liberan. El tiempo pasó. Cuando digo esto, no es solo el calendario que volteó páginas. Es como si las cicatrices internas también fueran, poco a poco, cerrándose. Todavía dolían a veces, en días nublados del alma. Pero en general, la vida volvía a tener color. Mi amigo, porque ahora él era definitivamente el mejor amigo que podría tener, floreció ante mis ojos. Era hermoso de ver. De un hombre quebrado, se convirtió en alguien más fuerte, más ligero. Y claro, eventualmente, conoció a alguien. Todavía recuerdo el día en que apareció en mi casa, todo nervioso, jugando con las llaves del coche como si tuviera 15 años de nuevo. «Quería presentarte a alguien», dijo, intentando sonar casual, pero fallando miserablemente. Reí cruzando los brazos. «Ah, ya veo», provoqué, divertida. «Estás enamorado, ¿eh?» Se puso rojo como un tomate maduro, y eso solo me hizo reír aún más. «No es eso. Quiero decir, es serio. Quiero que la conozcas. Quiero saber qué piensas». Y de repente sentí una responsabilidad enorme. Él confiaba tanto en mí que necesitaba mi aprobación, mi opinión. Era hermoso. Era raro. Acordamos salir a cenar. Un lugar sencillo, sin pompa, del modo que siempre nos gustó. Cuando ella llegó, lo entendí todo. Era dulce, verdadera. El tipo de persona que no necesitaba decir mucho para transmitir paz. Conversamos durante horas. Reí, me divertí. Y al final, di mi veredicto con el aire más serio que conseguí forzar. «Bueno, la apruebo, pero solo porque no huyó después de ver tu risa extraña». Él rió tan alto que hizo que todo el restaurante mirara hacia nuestra mesa. Yo me carcajeé junto a él. Él estaba feliz, y eso era lo que más me importaba. Yo, por otro lado, tomé un camino diferente. Después de todo lo que viví, me di cuenta de que no quería, ni necesitaba, una relación para sentirme completa. Mi enfoque se volvió el trabajo. Me sumergí en proyectos, cursos, nuevos desafíos. Me redescubrí capaz, fuerte, llena de ambiciones que, antes, creía que tenía que postergar para encajar en el molde de esposa perfecta. No. Ahora yo era mi propia prioridad. Me convertí en mi mejor compañía. A veces, en las noches de viernes, mi amigo y yo todavía nos encontrábamos para charlar, recordar nuestras caídas y, principalmente, celebrar cómo conseguimos levantarnos. Él, con un nuevo amor. Yo, con una nueva vida. Y cada vez que nos despedíamos, yo volvía a casa con la certeza absoluta de que algunas pérdidas, por más dolorosas que sean, nos conducen exactamente a donde deberíamos estar. Porque a veces, para encontrar la felicidad verdadera, primero necesitamos perder todo aquello que nos hacía pequeños. La vida tiene sus propias maneras de mostrar que todo sucede en el momento adecuado. Yo estaba bien, verdaderamente bien. No esa felicidad forzada que uno finge para el mundo, sino una paz silenciosa que llevaba conmigo, incluso en los días más ajetreados.
Fue en una tarde soleada mientras organizaba mis papeles en la oficina que él apareció. Con esa sonrisa tonta que yo ya conocía tan bien, entró sin ni siquiera llamar, como hacía siempre, y se tiró en el sofá, nervioso y radiante al mismo tiempo. «Tengo algo que contarte», anunció. «Si es para decir que aprendiste a cocinar, ya te aviso que no te creo», respondí riendo. Él puso los ojos en blanco, pero mantuvo la sonrisa. «Voy a ser padre». Por un segundo, el mundo se detuvo. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas, pero esta vez de felicidad genuina. Él, que un día pensé que lo había perdido todo, ahora estaba comenzando una nueva historia. Me levanté de un salto y lo abracé tan fuerte que él se quejó, riendo. «Felicidades, amigo mío», susurré. «Y hay más», dijo soltándome despacio, los ojos brillando de emoción. Yo quería que fueras la madrina». El corazón se me aceleró. No lo pensé 2 veces. «Claro que acepto», respondí, riendo y ya imaginándome con lágrimas en el bautizo. Todo estaba en orden. Todo había encontrado finalmente su lugar. Todo, menos ella. Cuando mi hermana se enteró, claro, fue un escándalo. Mandó mensajes furiosos, indignados, como si el mundo le debiera algo. «Es un absurdo que no me inviten», gritó en uno de los mensajes de voz, tan histérica que parecía una niña haciendo un berrinche. Yo solo reí. Respondí calma, fría y certera. «El lugar de las serpientes es en medio del matorral, y tú estás exactamente donde deberías estar». No respondí nada más después de eso. Bloqueé, borré, seguí adelante. Mientras yo construía una vida llena de amor, respeto y verdad, ella se hundía cada vez más en relaciones fracasadas, repitiendo el mismo patrón de traición, mentira y autosabotaje que ella misma eligió. Era triste, pero era su elección. Y yo ya había aprendido que no podía, ni quería, salvar a quien no quiere ser salvado. Mi amigo, ahora a punto de ser padre, florecía. La familia de su nueva esposa lo acogió con los brazos abiertos, con respeto, cariño y todo aquello que él siempre mereció, pero nunca tuvo en nuestra antigua familia. Yo, por mi parte, seguía feliz. No necesitaba etiquetas, alianzas, promesas de amor eterno, Mi felicidad era real porque venía de mí misma. Y, en aquella nueva vida que construimos juntos, él con su familia, yo con mis sueños y conquistas, entendimos que, a veces, la verdadera victoria es simplemente ser feliz mientras los otros se hunden en sus propias elecciones, sin odio, sin rencor, simplemente libres.